Eric Hoffman, integrante de los cuerpos de paz que durante la década de los 60 llegaron a hacer trabajo social en muchas partes del país y en que en Cartagena de Indias, pues bueno, dejaron una huella muy importante en la organización de las comunidades. ¿Qué eran los cuerpos de paz? ¿Por qué ese esfuerzo del gobierno o de los Estados Unidos por venir a hacer trabajo comunitario a Colombia? Los cuerpos de paz fue un invento o un proyecto que salió de John F. Kennedy, cuyo esfuerzo renovador en el país trataba de volcar el entusiasmo de muchos jóvenes, tanto dentro de los Estados Unidos y hacia afuera. Había cuerpos de paz en varios países. La idea fue acogido por Alberto Camargo y Lleras Camargo. Yo no fui uno de los primeros, pero la mayoría de nosotros trabajábamos en proyectos de la comunidad como Acción Comunal, el desarrollo de la comunidad. Había algunos especialistas que enseñaban inglés, otros que habían estudiado administración de empresas y trabajaban en contextos académicos. Pero la idea fundamental era trabajar conjuntamente con los gobiernos latinos o en los gobiernos a través del mundo para adelantar los proyectos de desarrollo de los países. Esa fue la idea inicial, que en muchos casos se cumplió y otros casos tenía sus fallas. Pero fue una aventura para la mayoría de nosotros que nunca habíamos salido de los Estados Unidos. Yo recuerdo que a mí me aceptaron en un proyecto para la República de Chile. Pues yo no sabía nada de Chile, les compré varios libros, me estaba volviendo un experto en Chile y de pronto me llamaron. Yo ahora no va para Chile, ya va para Colombia. Perdí mi inversión en Chile. Nos enviaron a un programa en Puerto Rico para aprender historia de Colombia, español. Recuerdo que vivíamos cada uno en unas barracas, unas cabañas. Cada uno llevaba el nombre de un departamento. Recuerdo que me enviaron para Nariño. Estuve ahí unos 3 meses, luego en Bogotá. Luego tenía el examen final. Ir de Bogotá hasta Magangué solo para encontrarme con otros cuerpos de paz. Y recuerdo muy bien, iba bajando por el río Magdalena, en todos los pueblos, la gente me hablaba de la época de la violencia en esas épocas en el sur de Bolívar. Al fin llegué a Magangué, que no ha debido llamarse la ciudad de Magangué, sino el lago de Magangué. Y luego tomamos un bus y por primera vez conocí a Cartagena. De ahí... ¿Cómo fue esa llegada a Cartagena, ese impacto? Bueno, primero vi un poco de agua y vi unos negros andando con en la cabeza, unos tarros en la cabeza, unas palanganas en la cabeza. Y yo recuerdo el bus se detuvo y en esa época tenía gafas y estábamos en el viso comiendo algo y yo le pregunté a una muchacha, no sé cómo logré preguntarle porque mi español era muy rudimentario, ¿cómo hacía para que no se le cayera la palangana? Y me dijo lo mismo. ¿Qué te untas? Me dijo lo mismo que te untas tú para que no se te caigan las gafas. Bueno, ¿cómo era la ciudad y en qué programas inicialmente empezaron a trabajar y en qué zonas? Ok. Cuando yo llegué a Cartagena éramos 27 o 28. Cada uno iba en un sector. A mí me enviaron al sector de Fredonia. Vivía en la Magdalena, trabajaba con la Junta de Acción Comunal y teníamos un programa en Fredonia. Había una coordinación con el director de la oficina de Tugurios, que se llamaba Tito Bechara. Pero en el caso mío, hice una alianza con un cura, que en paz descanse, que comenzó con padre de la iglesia y terminó con padre de familia, Antonio Segovia Vélez. Teníamos un programa en Fredonia en que cada familia, trabajando con la acción comunal, aportaba $1 diario. Y con ese fondo rotatorio
se iba comprando relleno para las calles, mejores para el colegio, contratamos maquinaria pesada puesto que Fredonia está en una zona muy baja, había que hacer unas murallas alrededor del sector para impedir que se inundara. Y hubo varios, yo recuerdo muy bien, no sé si es el momento para contarlo, pero mi español no era muy bueno, andaba con un cuaderno. Y en el barrio un día salí y había una pelea entre marido y mujer. Y uno le dijo a la otra, no me venga más con tu chorro de baba. Y yo enseguida le pregunté, señor, perdóname que te interrumpa, pero ¿qué quiere decir chorro de baba? Entonces se echaron a reír, se terminó la pelea, apunté chorro de baba y comencé a aprender castellano. Bueno, las condiciones de vida en esos barrios y cómo se facilitaba o se dificultaba el hecho de ser americano y de no hablar castellano correctamente. Bueno, la verdad es, en la Magdalena donde yo vivía, mi casa estaba en la Magdalena, teníamos luz y tenía agua algunas horas del día. En Fredonia no teníamos nada, donde trabajaba pasaba la mayor parte del día. Pero yo estaba, eso la gente a veces se sorprende. No era difícil que alguien que viniera de los Estados Unidos, que se desarrollara o viviera en un ambiente de esa clase. Pero no era difícil porque yo pensaba que iba a ser mucho más difícil, que no iba a haber luz, ni agua, ni comida. Bueno, y resulta que al lado de la Magdalena sí había luz. Entonces la gente me trató a las mil maravillas, aún a pesar de que la mayoría, yo lo digo con tristeza, la mayoría ya ha fallecido, aún me encuentro con los amigos y los nietos y todavía me reconocen. Yo no tengo queja de nada. Tal vez el único punto de tensión era ciertas desavenencias de la Junta del Barrio de la Magdalena que había invadido y fundado Fredonia y una nueva junta que había surgido. Pero todo eso era manejable. Tal vez uno de los puntos de más roce sucedió más tarde cuando llegaron Domingo Laín y el padre Pérez, Manolo Pérez, al barrio con un tercero que no recuerdo muy bien. El padre Pérez, que después iba a ser jefe del ELN, casi no hablaba. Domingo Laín, sí. Y ellos tenían una muy desarrollada inteligencia, pero muy cerrada. No tenía nada contra mí como persona, pero cada persona, cada miembro de los cuerpos de paz, para ellos, realmente estoy convencido que creían que éramos espías de la CIA. Entonces hubo trató de hablar con varios ciudadanos del Fredonia para que me echara del barrio, para que me declarara elemento no grato, pero nada de eso prosperó y desafortunadamente esa gente tuvo que salirse de Cartagena. Digo desafortunadamente porque ellos tenían mucho que aportar, pero como creo que todos saben que el movimiento de la liberación teológico se derivaba en gran parte a la larga en violencia. Domingo Laín murió en Antioquia en una pelea en la guerrilla. Manolo murió como jefe de la guerrilla que no logró lo que él esperaba. Pero recuerdo muy bien, iba a mi casa con gran desconfianza para ver qué estaba espiando yo, pero la verdad es que la mayoría de los cuerpos de paz más bien era de izquierda, nada tenía que ver con la CIA, ni de ninguna entidad de espionaje. Pero cuando uno tiene una formación en que su punto fundamental, su punto básico es que los gringos son imperialistas, puede ser bueno, puede ser malo, pero seguramente pensaban que uno era de la CIA. De todos modos, recuerdo muy bien a ambos. De pronto, si hubiera sabido, si hubiera podido otear o discernir el futuro, y hubiera comprendido que Manolo, que casi no hablaba,
iba a ser jefe de la ELN, tal vez yo me habría ido primero de Fredón y los habría dejado solos. Pero ellos se fueron, yo me quedé trabajando con el cura Segovia en el barrio, en el proyecto de acción comunal. ¿Cuánto tiempo estuvieron los curas Pérez y Laín en Cartagena? Varios meses, estuvieron varios. ¿Meses o años? No, de pronto pasaron un año. Es Sí. que ellos... ¿En qué año llegaron, perdón? Si no me equivoco, era el 68. Sí. Ellos habían tenido algunos roces en Bogotá, pero el obispo de Cartagena creo que había llegado a un acuerdo con el obispo de Cartagena, el obispo Rubén Izaza, y en esta base comenzaron a trabajar. Pero eran personas de una gran inteligencia, pero yo diría, en mi opinión personal, que era una inteligencia rígida y quebradiza, porque tenía unos puntos de vista inamovibles. Y eso causó varios conflictos en donde iban. Pero recuerdo que hablaba muy bien, tenía unas convicciones muy fuertes, pero no me sorprendió cuando supe que se habían alzado en armas y se habían pasado a la guerrilla. Yo diría máximo, un año y medio máximo en Cartagena. Bueno, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuál era la actividad que ellos desarrollaban? El programa de acción comunal, básicamente para elaborar, para organizar su movimiento de protesta social. Eso fue el verdadero propósito, de trabajar en los sindicatos, de estimular desconfianza en el gobierno. Uno podría decir que eran sediciosos, y eso sí es verdad, pero para ellos el gobierno era la fuente del mal primigenio que era el capitalismo, y todo se justificaba para ese punto de vista. Eso fue, ellos venían para auspiciar y desarrollar la teoría de la liberación teológica, y si eso significaba contraste y discrepancias con el gobierno, así fue. Era inevitable lo que pasó, no podían seguir en esas condiciones. El gobierno no iba a permitir que se convirtieran en un foco de sedición. ¿Su actividad principalmente en qué zona de Cartagena la desarrollaron? En Fredón, ellos, en toda la ciudad. Pero mucho en San Francisco se comenta. En San Francisco, pero Domingo más bien estaba en el lado de Olaya Herrera. Eso significa todos los barrios de lo que es ahora una inspección, la inspección principal, de donde se divide la vía, un lado para la 12 de junio y el otro para Barranquilla, que le decían para Caimán, en todo ese sector. ¿Su relación con la gente, la de los padres, cómo era? Bueno, personalmente no tenía nada contra mí, pero era un elemento, un estorbo, porque yo era un espía para los gringos, en su concepto. Sí. Yo recuerdo un día Crescencio Reyes, recuerdo muy bien, uno de los líderes comunales me invitó a una reunión. Entonces llegaron los curas y enseguida me preguntaron, ¿por qué estás aquí? No, porque Crescencio me invitó. No, eso no es para usted. Porque estaban organizando su actividad de protesta y no querían que nadie escuchara eso. ¿Ellos cómo se iban con la gente? ¿Cómo era la relación con las personas? Yo diría, ellos convencieron a varios que habían venido a ayudar al pueblo, pero yo diría con otros no tanto. Cuando se dio cuenta de que se trataba de un proyecto político, sí había cierta reticencia, cierto recelo. Pero básicamente era una persona, se sanaba muy bien la gente, andaba con el barro al tobillo, estaban en el barrio cuando había inundación, el gobierno no iba y ellos sí. Entonces en ese aspecto se ganaba el cariño de la mayoría de la gente. Pero repito, el proyecto era básicamente organizado para enfrentarse al gobierno. Y llegó un momento en que intervino el DAS, había investigación, entonces no pudieron seguir, se vieron obligados a salir. ¿Hubo quejas ante el arzobispo en ese entonces? Claro que sí. Yo sé que Antonio Segovia no estaba contento.
No, y yo estoy seguro que hablaron una vez, el mismo Rubén Izaza me dijo que en las conferencias que se expresaban varias ideas, algunos de los curas se oponían, otros que sí, pero ellos estaban respaldados por el obispo hasta cierto punto. Pero ya cuando el gobierno, cuando se produjo el choque con las organizaciones, las huelgas que se promovían, los disturbios que intentaban fomentar, que para ellos eran lo correcto, pero para el gobierno no, entonces se creía una situación imposible. Claro que una alternativa, primero eran extranjeros, no se habían nacionalizado, entonces estaban en clara violación de habían sobrepasado sus derechos como extranjeros para actuar en política. Claro, el punto de vista mía es que si se hubieran nacionalizado, podrían haber una labor importante de izquierda, pero no por medio de la violencia, sino por medio del convencimiento. Pero eso no era época, era el momento de Che Guevara, no era el momento en que las guerrillas como ahora están desprestigiadas en todas partes, cuando no se ve posibilidad de tomarse el poder por medios violentos. Eso era una época en que se creía, como Che Guevara decía, que iba a encender un Vietnam en todos los países de Sudamérica y ellos iban a ser los adalides de ese movimiento. Bueno, el choque de los padres Pérez y Laín, ¿con qué acciones se iniciaron? O sea, ¿qué movimiento de protesta organizaron? ¿Cómo pasó eso? Bueno, comenzaron en sus reuniones a hablar mal del gobierno. La causa de la pobreza de nosotros es porque los ricos lo tienen todo, los pobres no tienen nada. Eso nos causa mucho resentimiento. Tenemos que tomar acciones, huelgas, protestas frente a esta situación. En los sindicatos sé que trabajaron bastante y obviamente para el gobierno eso no le convenía. Recuerdo muy bien que había algo que pasó en San Francisco. Entonces iban de barrio en barrio buscando solidaridad en contra del gobierno, formando una situación en San Francisco que para el gobierno no era aceptable. De pronto se podría haber llegado a un diálogo con estas personas y mucho dolor y sufrimiento se habría evitado. Pero en el contexto de la situación, uno de los puntos fundamentales de ellos era que el gobierno era inamovible en su política, que era prisionero de los oligarcas, que estaban aliados con la CIA, y en el trasfondo la idea del Che Guevara, que únicamente por medios violentos se podía cambiar el orden social. Bueno, ¿hasta cuándo estuvieron ellos en Cartagena y por qué salieron? Sí. Bueno, yo no estoy enterado de todos los detalles, pero en el año 69 creo que el gobierno lo expulsó y se fueron. Creo que Laín fue expulsado de Colombia porque no eran colombianos, eran extranjeros. Y el gobierno alegaba que estaban introduciéndose en asuntos políticos. Y yo recuerdo que en esa época había otros como Marta Traba, una artista, una de las personas, una argentina muy importante en el teatro. Comenzaban a atacar al doctor Lleras como cualquier opositor, pero ella no era ciudadana. Entonces el doctor Lleras le dijo, muy bien, te voy a comprar un tiquete para Argentina y no regrese más. La comunidad artística protestó y al fin y al cabo se permitió que siguiera en el país. Pero en el caso de Laín y el cura Pérez, eso no era posible, eso era mucho más profundo que la protesta de doña Marta Traba. Si no me equivoco, yo no podría estar seguro, creo que fueron expulsados hasta Bogotá y de ahí al país. Regresaron después clandestinamente con el destino que todos conocemos. Bueno, más nunca volvió a saber nada de Laín ni de Pérez. Bueno, en la prensa. En la prensa. Bueno, ¿cómo siguió entonces después la actividad de los cuerpos de paz después de esos tropiezos? ¿Qué hicieron? Los resultados
de la labor en Cartagena? Bueno, básicamente el trabajo mío era de organización comunitaria. Se hicieron varios trabajos, se consiguieron ayuda de los Estados Unidos, de la embajada en Bogotá, se hizo una escuela, se levantaron las calles, se construyó un muro protectivo, un muro defensor. Es que había que ver que Fredonia estaba en una zona muy baja. Había un conflicto entre los dueños. Eso no era sino tierra y cangrejos. Yo recuerdo muy bien en las primeras calles, hasta la calle 4, todo estaba bien. Pero de ahí en adelante, hasta la 12, cuando llovía, todo estaba bajo el agua. Y uno estaba en una casa y se sentía el ruido mientras los cangrejos iban subiendo, encaramándose en el techo. Era realmente, Cartagena se llamaba Calamarí, ciudad del cangrejo. En ese sector era el sector del cangrejo. Y entonces, estoy divagando un poquito, pero había un señor muy conocido y muy querido en Cartagena, Gilberto Piedrahita, que en paz descanse. Tenía un programa en la radio, participaba en un programa en la radio y era director o capataz de los campamentos de las empresas públicas. Y dijo, si no logro que el gobierno eche a estos señores de Fredonia, si no logro que la policía actúe, entonces que el agua se encargue. Tomó un bulldozer, varió el cauce del río del Caño de Calicanto, y cada vez que llovía salía un chorro de agua sobre el barrio. Entonces contratamos unos bulldozers, levantamos un muro y todavía ahora hay una división. Esto fue lo más último que había, lo más lejos que había en Cartagena. Todavía existe esa vía que separa el barrio de las Américas con el barrio de Fredonia. Bueno, la gente provenía ¿de qué sectores? ¿Eran de Cartagena o venían de otros sitios? Había de todo. Había desplazado hasta Nariño, ¿no? Y él me sacó un mapa, recuerdo muy bien, y me mostró dónde quedaba Nariño en el mapa, ¿no? Había, claro que la mayoría de la gente era de la costa, pero en verdad había de casi todos los sectores de Bolívar, lo cual me lleva a pensar que aún en esa época había un desplazamiento de varias personas. Uno oía acentos de todas partes. Y recuerdo muy bien que, claro que esto fue muy poco antes de que yo llegara. El gobierno al fin decidió sacar a la gente de la zona. Mandó la policía, la gente volvía. Entonces había una reunión en la casa de Hernán Padilla Mena, jefe comunal del barrio de la Magdalena, con otros. Y recuerdo que oía que decían, si se interviene el ejército, tenemos que irnos. Pero si es la policía, seguimos. Recuerdo que uno de los señores, hubo una entrada de gente. Había gente en la calle, en las casas. Entró la policía. Y en la calle 12 había una familia Villalba. Entonces el señor decía, ay, yo no me puedo mover. Soy un minusválido, parapléjico. No puedo caminar. El señor de la policía, mira, sácalo en una camilla, no hay problema. Ay, tú ganas, yo me voy. Se paró y se fue con los dos demás. Pero llegó un momento crítico, en que no se sabía la gente durmiendo en la calle. Y se reunió el comité y dijo, tenemos que hacer algo o estamos fritos. Entonces, por medio de la Ciénaga de la Virgen, mandaron una persona allá. No había nadie en el barrio, todo el mundo en la calle durmiendo. Y quemó una de las casas. Apenas que se vio el fuego, comenzaron a gritar, nos están quemando las casas, nos están quemando la casa. Y todo el mundo se levantó para adentro. Y entró la gente para no volver más, no salir más. Y han pasado más de 50 años, creo que ya ahora no se van. Bueno, Eric, las otras zonas, asentamientos de invasión por allí, el Pozón, por ejemplo. Ah, sí. ¿Qué recuerda? Bueno, en esa época ya no estaba en los cuerpos de paz, era mucho más reciente. Pero Hernán Padilla era inspector de policía. Entonces hubo un acto
¿sí? Perdón, una acción policiva y tuvimos que el inspector tenía que hacerse presente, puesto que él no sabía escribir a máquina, me llevó a mí. Entonces tomamos actos, tenían ellos el abogado de los dueños, era un hermano de Vergara Támara, que era el senador en esa época. Hernando Vergara Támara. Exacto, Hernando Vergara Támara. Y te digo, los dueños de los hijos habían andado durante la noche haciendo unos disparos por ahí. Si hubiera pasado hoy en día, creo que habrían tenido algún accidente, porque era muy peligrosa la situación. Pero ya con el crecimiento del Pozón, ya era imposible sacar tantas personas, sino había que mejorar las condiciones. Hace como 10 años estuve en el Pozón, visitaba una familia allá y regresé el mes pasado y me perdí. La transformación ha sido tan inmensa. El barrio de Fredonia tenía 13 calles y ahora tiene una cantidad, ni las he contado. El barrio de la Magdalena tenía 3 calles. La vía principal, la segunda vía, la tercera era la calle de las Flores y el 20 de julio. Ahora hay tantas calles que no sé qué ha pasado. La población se ha aumentado, pero los problemas sociales, yo creo que hicimos bastante, pero para que esto siga, tiene que haber un compromiso, unas actividades sociales de compromiso y de continuidad, y buscar formas de aumentar los ingresos de la gente, porque actualmente si uno gana un poquito más, de pronto en vez de invertir en el barrio, se va para otro barrio, ¿no? De todos modos, considero que hicimos lo que se pudo, pero falta muchísimo que hacer. Bueno, dentro de esos proyectos de Alianza para el Progreso, hubo uno de un gran impacto social, al igual que la labor que ustedes desarrollaban, bueno, el proyecto HOP. Bueno, eso no era de la Alianza para el Progreso, no. Eso era independiente. Sí. Eso era inclusive, uno de los primeros chistes que yo no entendía en esa época. Sí. Me dijeron, hay un barco que se llama el Hope, pero ahora viene el Hopito. Y se echaron a reír. Yo no sabía por qué se rían. Pero ahora sí entiendo por qué se rieron. Y eso llegaba un poco antes. Yo no estaba aquí. Cuando vino el Hope ya se había ido. Eso fue por los años 66 y 67. Y hay una muchacha ya, una enfermera, que se casó con Carmelo Cuestas. Y es la gringa más antigua aquí en la ciudad de Cartagena, aún vive, con sus hijos y sus nietos. Bueno, otros recuerdos, Eric, cosas que se nos hayan quedado en el tintero, que no hayamos, que quieras recordar. Bueno, hay muchos, pero la verdad es que yo antes de entrevista he debido sentarme y escribir todo lo que he podido decir. Sí quería comentar la labor de Antonio Segovia y poner un ejemplo de cómo ha cambiado la ciudad. Cuando explicaba cómo se hizo la invasión, cuando se estaban quemando las casas, etcétera, etcétera. Antonio Segovia, que fue de Manga, o era de Manga, fue un cura muy popular y él durmió con la gente en las calles. Y un día llamó a su amigo, Donaldo Badel Vuelvas, que era el gobernador de Bolívar en esa época. ¿Qué hubo, Donaldo? ¿Cómo estás? Toño, ¿cómo estás tú? No, yo estoy mal. ¿Y por qué? Porque estoy durmiendo en la calle, es muy incómodo aquí. ¿Cuándo me va a resolver este problema? Bueno, yo creo que esto influyó para que la policía se retirara. Creo que hoy en día eso ya no se podía hacer. Ya la ciudad es más complejo y no hay una relación todo se resolvía entre lo alto y lo bajo. Recuerdo que cuando vine a la ciudad, era una ciudad sin alcantarilla, era una ciudad con una luz mucho más deficiente que la actual, y hay que reconocer que ha habido una transformación inmensa. Recuerdo que el edificio más alto, el rascacielos de Boca Grande, era el edificio de Seguro Bolívar, que tenía 5 pisos. Ahora hay otros de 40, 50 pisos de alto. Repito, ya la ciudad no está dividida entre lo de alto y lo de bajo. Claro que hay diferencias, claro que hay desigualdades,
pero hay una clase media mucho más. La gente dice no hay grandes disparidades y no están equivocados, pero yo soy testigo del crecimiento de una clase media importante en esta ciudad.